Buenos días a todos, compañeros. Quiero saber si se me escucha bien, por favor. Sí, ingeniero. Te agradezco mucho. Siempre también agradezco mucho a los que se están haciendo presentes en el chat, que está muy bien. De este sábado que viene, en 8 tendremos examen parcial, hasta lo que veamos. Hoy quiero hacer una diferente la clase un poquito. Vamos a tratar de ir despacio. Este es un diagrama propuesto para nuestro caso del club. Y a lo que yo quiero decirle a ustedes es que cuando nosotros creamos un diagrama entidad-relación, tiene que documentarse cada parte. Y si observan acá, aquí tengo la relación entre un asociado y el estado asociado. El asociado puede estar activo o inactivo. Observen aquí que aquí está la relación que estamos marcando de uno a muchos. Un estado de asociado activo puede agrupar varios asociados, pero un asociado solo puede tener un estado activo. Bien, voy a darle doble clic a esta relación. Acá, le doy doble clic y observen que a la relación esa yo le puse un nombre, ¿ya? Le puse relación, pero basta con que le ponga rel, espacio, y le pongo el nombre de las entidades que estoy asociando. Estoy hablando de estado asociado con asociado. Entonces aquí está el nombre de la relación. Entonces yo digo un estado asociado. Por ejemplo, el estado activo, por ejemplo, yo digo contiene. Este es el rol de la relación que yo estoy escribiendo acá, que ustedes pueden ver acá. Contiene. Entonces, y luego me voy a la entidad asociado. Un asociado, ¿qué tiene? Él tiene un estado activo. Yo, bueno, ya guardé ese rol que ustedes no han anotado en las relaciones, pero observen acá. En la relación aparece que un asociado tiene opcionalmente, según dice, que un estado de asociado agrupa o contiene varios asociados, pero un asociado en sí solo tiene opcionalmente un estado asociado. Bueno, entonces a lo que yo quiero decir es que cuando hacemos un diagrama entidad-relación utilizando estas herramientas de Oracle, nosotros, aparte de nombrar las entidades, que ya sabemos que solo con el nombre de las entidades ya hacemos el diagrama conceptual, agregamos a todas las entidades, nos aseguramos para que nuestro diagrama salga bien, a todas las entidades, llaves primarias, que en esta nomenclatura que estamos utilizando, la llave primaria la marca con este símbolo de numeral. Otros le dicen símbolo de almohadilla. Tendrá otros nombres. Observen a ustedes aquí también que cada entidad tiene sus atributos. Los atributos con asterisco son obligados. Quiere decir que yo les puse la restricción de null, de not null, ¿ya? Y los que son, que con un cero aquí es una OR, no es un cero, eso significa opcionales. Si le doy doble clic a la entidad, van a ver acá los atributos de cada estado. Y entonces me voy aquí a los identificadores de atributos, aquí está. ¿Ya? Este es un atributo primario. El nombre de asociado dice que es obligatorio. Oigan, pongan atención aquí que el nombre es obligatorio. Eso quiere decir que tiene una restricción de no null. Vamos despacio. Vaya, entonces, cada campo puede ser obligatorio o no obligatorio. Si lo pongo obligatorio, se convierte en asterisco y opcional, opcional.
Entonces ya tengo mi diagrama conceptual que se convirtió en el lógico cuando yo le puse ya todas las posibles variables o atributos que tiene cada entidad y le puse sus llaves primarias. Pero aquí ustedes ven que no hay llaves foráneas, porque esta herramienta me facilita establecer las llaves primarias y las llaves foráneas automáticamente a través de esta relación. Toda relación tiene que tener un nombre. Ya aquí relación asociado y cuota tiene nombre, pero también hay que poner un rol. Es decir, un asociado paga cuotas, paga la cuota. Una cuota es pagada por un asociado. Y entonces a la relación ya se le pone rol. Es probable que a ustedes no les aparezca, aunque ustedes le escriban, no les aparezca estos roles que se escriben acá al documentar la relación. Entonces uno se coloca en cualquier parte del área libre de trabajo y le da clic derecho y busca la opción de mostrar. En esta estación está aquí, le dan clic a etiquetas. Si ustedes le dan clic a etiquetas, se borran. Y ese es el default, miren, pero no están borradas. Las etiquetas o roles que estamos aquí están escritos acá. ¿Ya? Pero para poderlos ver en un diagrama de entidad relación que no vienen por default, nosotros vamos a mostrar y le damos que muestre las etiquetas. Y entonces ustedes pueden ver que ya con esto nuestro diagrama está más documentado. Por lo visto aquí a todas estas relaciones yo no le he puesto rol, ¿ya? Observen acá que, bueno, ustedes ya saben, como han aprendido en el ejercicio, que este símbolo que está aquí es el icono para convertir este modelo, si está todo bien, a un modelo relacional o modelo físico. Y cuando nosotros le damos clic, esto interpreta nuestro diagrama entidad-relación bajo la nomenclatura que nosotros la hayamos utilizado y lo convierte en un diagrama de este tipo. ¿Ya lo ven? Acá. Pero observen acá que no aparecen los nombres de las relaciones de asociación que acabamos de observar. Acá me pone... ya me convierte la llave primaria, le pone una P en este otro tipo de modelo. Es diferente al modelo anterior que es el modelo entidad-relación lógico. Este ya es físico porque entonces aquí me marca con una P a las llaves primarias y a las llaves foráneas les llama PF. Y siempre marca con asterisco los obligados, los atributos no obligados los deja sin asterisco en este caso. Observen acá que cada entidad en este diagrama tiene 4 partes. Tiene una parte que se refiere al nombre de la entidad y otra parte que se refiere a los atributos. Los atributos, ahí me marca cuáles son los primarios, los foráneos, ¿ya? Y luego en otra parte me escribe cómo se llama la relación que yo puse de llave primaria. Bueno, aquí le pone un nombre a la llave primaria. Eso se lo pone automáticamente asociado a PK, ese nombre que la herramienta le pone. Observen acá las llaves foráneas. Las llaves foráneas le pone un nombre como asociado, estado asociado, que son la herramienta asocia la entidad asociado con la entidad estado asociado y le agrega al final FK. Esa es la nomenclatura que utiliza la herramienta para nombrar esta relación aquí de llave foránea. Voy a regresar acá. Esta es la relación entre el estado y el asociado. Es la que representa entre esta y esta. Entonces observen acá que el diagrama entidad-relación es más conceptual, solo presenta la idea.
Pero ya cuando vamos creando la base de datos, esta relación se convierte en estos elementos que están acá. Las llaves foráneas se convierten en atributos de la entidad asociada, ¿ya? Solo que las apartan. ¿Ya? Este es un diagrama parecido al diagrama de clases de UML en análisis de sistemas. Y por ende, cuando nosotros hacemos un diagrama entidad-relación y lo convertimos a UML, cada una de estas entidades se convierte en un diagrama de clases. El diagrama de clases es tan parecido a este diagrama que estamos viendo acá, el diagrama físico. Bien, ahora yo también, así como yo elegí acá mostrar los roles que tiene esta relación tiene un nombre, entonces yo quiero ver qué nombres le puso a cada relación y la herramienta. Entonces vengo yo y busco bueno, me voy en cualquier área en blanco, acá le doy clic derecho y al darle clic derecho busco mostrar y marco etiquetas. Entonces, etiquetas, observen ustedes que aquí los nombres de las relaciones, aparecen nombres de relaciones que le puso esta herramienta Case a cada una. Entonces, observen aquí está un poquito complicada. Voy a mover un poquito las piezas para que se mire un poco mejor. Ahí está. Voy a alargar esta un poco. Así se mira mejor. Bueno, ahí se miran mejor las entidades. Como ven, están todos los elementos que se necesita definir en la base de datos. Y a partir de esto, me va a crear un código para crear cada tabla. Es un código fuente que llamamos lenguaje SQL de declaración, que me sirve para crear todos los elementos de las bases de datos. Y yo le doy clic a esta entidad, por ejemplo, vamos a hacer la de entidad estado. Yo le doy clic acá, le doy clic derecho y le digo yo, muéstrame el código SQL que se crea a partir de este diagrama. El SQL tiene varias secciones que vamos a ver. Una de ellas es DDL, esa sección o conjunto de instrucciones quiere decir Data Definition Language, como lo vamos a ver después del segundo parcial, lo que es el lenguaje SQL. El SQL, una de las secciones es las instrucciones DDL para definir datos. Y le doy clic acá y me va a mostrar el código SQL necesario para crear esa tabla. Miren, así es el código de SQL. Es parecida a las instrucciones de programación. Dice, create table. Y el nombre de la tabla que está creando, estado asociado. Abre un paréntesis y describe cada campo con su tipo. ID de estado, y ya es un número no nulo, dice. ¿Ya? Luego dice el nombre del estado, es una variable varchar 2 de 20 y tiene la restricción de que no nulo, o sea, no se permite que no ingresen datos ahí. Cierra el paréntesis y el punto y coma. Si recuerdan cuando vimos las transacciones, el punto y... bueno, no hemos visto el punto y coma, significa hacer permanente este cambio. Cuando nosotros ejecutamos este código, ya se crea una tabla de base de datos. Previamente, antes de crear nosotros una base de datos, usamos el lenguaje SQL para crear la base de datos que vamos a ver más adelante, Create Database. Entonces, él me pone aquí el código, me fabrica el código SQL que yo necesito para crear esa tabla. Y para definirle su llave primaria, que es ID de estado, entonces me propone a mí esta instrucción que quiere decir alter table, alterar
tabla, estado asociado y agregue una restricción. Constraint quiere decir restricción, y a esa restricción póngale el nombre de estado, guión asociado, PK, primary key, donde pone el nombre de la entidad y el atributo que me va a servir como llave primaria, y luego un espacio en blanco y le pone primary key. Luego el campo al cual le estamos aplicando la restricción. Entonces, este es un nombre que se le pone al objeto, estado asociado primary key, que en realidad es un índice de llave primaria que está sobre el campo ID estado, el cual nosotros lo definimos cuando se crea la tabla y se define el atributo createTable como número y no nulo. Entonces, cuando uno describe como llave primaria una tabla, un campo, se crea un índice con ese campo para esa tabla. Ya sabemos que un índice es una estructura que sirve para buscar información en forma ordenada y rápida en los archivos. Entonces, estas son dos instrucciones de SQL básicas del conjunto del lenguaje de DL. Bien, vamos esta tabla es bien simple, pero cuando las tablas tienen llaves foráneas, por ejemplo, la tabla de asociados tiene más atributos, entonces obviamente el código para crear, el código fuente SQL para crear esa tabla es más complejo, veámoslo. Entonces yo vista previa del DDL. Y entonces observen acá, esa es la instrucción en SQL. Claro que nosotros vamos a aprender SQL y lo podemos escribir a piecito, pero estas herramientas de ahora nos facilitan, nos crean mucho código. Y entonces aquí está el código necesario para crear la tabla. Si yo ejecuto este código en una base de datos, como que fuera un lenguaje de programación, me va a crear la tabla con esos atributos, pero no le va a crear ninguna llave primaria. La llave primaria la va a crear cuando nosotros ejecutemos este otro pedazo de código, donde agrega una restricción, dice que asociado, la restricción se va a llamar asociado PK, y es una restricción de primary key. Y aquí me da el nombre del campo sobre el cual está haciendo la restricción. Y luego agrega otras restricciones que no son de primary key. Este es de llaves foráneas. Como pueden ver aquí dice foreign key y aquí abajo dice también foreign key. Entonces, está la restricción básica de primary key. ¿Ya? Es un constraint es restricción, y ya está la llave foránea, acá. Entonces, cada restricción que nosotros creamos en la base de datos se convierte en un objeto que necesita un nombre. Y observen acá que al primer constraint, el nombre que le pone es esto, miren. El nombre a esta restricción de llave foránea es este que le pone aquí, ¿ven? Observen que al final le pone FK y a este le pone PK para distinguirlas. Eso lo hace la herramienta. Claro que nosotros en otras bases de datos, vamos a ver, nosotros tenemos que a veces meter el código que nosotros queramos y podemos cambiar este nombre a nuestra nomenclatura. Veamos el código de alter table. Alter table me sirve a mí para alterar una estructura que ya hice. Por ejemplo, que ya esta tabla ya existe a create table. Si la tabla ya existe, entonces yo quiero alterarla para convertir uno de sus campos en llave primaria. Utilizo este código que está acá, que dice de primary key. Entonces yo digo altere la tabla asociado.
agréguele una restricción y póngale ese nombre restricción asociado -pk. El tipo de restricción que quiero que le ponga es primary key y luego le pongo el campo sobre el cual está haciendo la restricción, haciendo la llave primaria. Y observen aquí que aquí son 3 campos sobre los cuales está haciendo la llave primaria. Solo que la llave primaria fundamental es el ID y la llave secundaria es estado asociado y organización, como ustedes pueden ver acá. Bye. Veamos el código ahora para agregar una llave foránea. Veamos este código que estoy marcando acá. Alter table dice, altere la tabla asociado, agregue una restricción y póngale asociado, estado asociado, o sea, el nombre de las 2 entidades que se asocian y agregue el F key. Y tipo de restricción es una foreign key o llave foránea. La llave foránea tiene un nombre, si estado asociado, el estado del asociado es el nombre de la entidad y el nombre del campo que está asociando en esta restricción es ID estado. Y luego aparece la palabra clave reference, ¿ya? Y luego dice referencia a la tabla de estado asociado y entre paréntesis el campo sobre la cual está aplicando la llave primaria. Bueno, esto es difícil de explicar en este momento. Lo vamos a ir madurando estos conceptos con SQL. Entonces, vamos a ver SQL más profundamente en la siguiente clase, que va a ser el próximo día. Entonces, a lo que voy es que el código SQL que nosotros vamos a aprender a hacer se puede, una vez que hemos creado el diagrama físico, se puede extraer de esta herramienta. Solo dándole clic a la entidad y dándole vista previa de DL. Y ese código ya nos sirve para ir armando el código que vamos a ejecutar para que estas tablas se creen. Repito, antes de crear ninguna tabla, primero se crea la base de datos. Y para eso existe una instrucción de SQL que se llama Create Database. Vamos a ver eso en la próxima clase. Entonces, esa es la diferencia entre el modelo entidad-relación que nosotros creamos a través del cual diseñamos nuestra base de datos y al convertirla en un modelo relacional, utilizando esta herramienta de Modeler de Oracle, me facilita crear este diagrama. Entonces es importante que cuando nosotros creamos una entidad acá, por ejemplo, cuota, le llenemos toda la documentación que necesite. La documentación de general, ¿cómo se llama? Hay más campos acá que no hemos visto que se llenan. Es bastante complejo, pero por llenar el nombre es básico. Los atributos con sus nombres y sus tipos, etcétera, etcétera. Sus identificadores únicos, pues aquí solo la llave primaria, que se llama, aquí la define. Sus relaciones, hay una relación de esta entidad que esta es a la entidad asociado, que se llama relación asociado cuota, ya la vimos, ¿ya? Y hay varios atributos que es bueno necesarios para complementar, para tener bien documentado el diccionario de datos. El diccionario de datos guarda toda esta información y se las presenta a ustedes acá en el explorador. Por ejemplo, ahorita estamos viendo la base de datos del club, ¿no? Entonces, observen aquí está el diccionario de datos, ¿ya? De cómo están asociadas cada de las tablas, vistas si las vamos a crear, las claves foráneas que hemos definido, miren, ¿ya? Y una serie de elementos que contiene la base de datos, o sea, objetos de la base de datos. Eso viendo el diagrama entidad-relación o el diagrama de relación que es más conceptual. Se le dice diagrama lógico, pues, pero da la idea de cómo va a ser la base de datos. Y si observan acá, aquí
En este modelo que yo estoy creando, que se llama CLUE, que es todo esto, todo lo que estoy aquí, están todos estos elementos entre los cuales están las tablas, ¿ya? Y cada tabla tiene sus propios atributos, algunos ya son llaves primarias, otros llaves ajenas, como pueden ver acá. Y miren, toda esta información la guarda el diccionario de datos, pero entonces ustedes cuando definen una entidad de relación real, le ponen todos los atributos que la herramienta les permita para que los almacene en un diccionario de datos, que es un diccionario acerca de las bases de datos. En este caso, este es el diccionario de datos o repositorio de un modeler, donde me permite a mí definir todos los elementos que necesito para diseñar una base de datos. La base de datos se va a crear CLUDB. Esta es la base de datos que se va a crear. ¿Sí? Se va a crear bajo este diseño. Vaya. Ahorita estamos hablando del modelo relacional. Hay otro modelo que es multidimensional. Eso no lo vamos a ver en este curso de análisis de sistemas. Entonces, el explorador a la izquierda les presenta todo lo que almacena un diccionario de datos respecto a un diagrama. Si nos vamos al modelo relacional ya convertido, el diccionario de datos siempre presenta los elementos que ustedes tienen. Esa es la vista del explorador que está aquí a la izquierda. Entonces, aquí aparecen ya los nombres reales de en qué se convirtieron las relaciones del diagrama entidad-relación, ¿ya? Y aquí aparecen todas las relaciones que se han hecho y claves foráneas. Todos los campos de llaves foráneas están aquí definidos acá. Y la llave primaria, ahí está definida también como llave primaria y todas las llaves que vayan creándose. Hay muchos elementos de la base de datos que hay que crear. La herramienta me facilita crear tablas, llaves primarias, llaves foráneas, relaciones, índices, vistas. Aún no hemos visto vistas todavía, las vamos a ver poco a poco. Y si es que hasta donde nos da el curso y completando lo que el curso pretende que nosotros enseñemos. Entonces ya he dado vista un poco a lo que es el Data Modeler referente a estos puntos. Ya, entonces, cada entidad tiene varias propiedades que es necesario llenar. Todas estas propiedades que aparecen acá, que también las definimos en el modelo lógico, deben documentarse. Cada relación que nosotros hagamos tiene que tener un nombre. Cada relación que nosotros hagamos acá en modelo lógico tiene que estar documentada. Al darle doble clic, ¿ya? Ponerle en lo más posible. Bueno, aquí, por alguna razón, ahí están las propiedades de las relaciones. Entonces, cuando se hace un diagrama de relación, hay que documentarlo en lo más que sea posible para que en el diagrama físico aparezca todo lo que se va a crear. Ahora, una base de datos, como ya sabemos, tiene varios objetos. El primer objeto de una base de datos es la base de datos misma. Los segundos objetos importantes son las tablas y luego los índices que se convierten en las llaves primarias, las llaves foráneas, todo eso se convierte en índices. Hay otro tipo de objetos que son vistas, hay otro tipo de objetos que se conoce como cursores, procedimientos almacenados, etc. También quiero hablar sobre otro punto importante, tal vez me voy acá a una base de datos más sencilla. Vamos a tomar un ligero descanso, jóvenes. 5 minutos de descanso para ir asimilando bien este punto. Nos volvemos a ver en 5 minutos.
No olvidarse que tienen que hacerse presentes en el chat, por favor, los que no lo han hecho. Bien, vamos a continuar. Cuando nosotros definimos una entidad, cualquiera, voy a definir una entidad aquí que se va a llamar facultad. Facultad. Pero ya yo, como digo, hay que ponerle todos los atributos acá que se necesiten. Ya en un ambiente real, voy a ponerle de atributo, el primer atributo va a ser el ID de facultad. Y aquí me quiero detener un poco, que estoy definiendo el primer atributo. Observen acá que aquí hay opciones dominio, lógico y estructurado. Y esto es para resolver una duda que tenía Kevin cuando hicimos el primer video de SQL Modeler. Bien. Cuando nosotros le damos lógico acá a definir un campo, digamos, me da todos los tipos que pueden haber en una base de datos. Miren todos los tipos de base de datos que pueden haber. Está el binary double y binary float. Ese sirve para guardar imágenes, videos, esos formatos binarios. Hay varios tipos, como pueden ver acá, yo no todos los domino. Está el booleano, que nosotros lo encontramos en las lenguajes de programación como booleano, que es verdadero y falso. Aquí el tipo char es para crear una variable de longitud fija y de tipo carácter. ¿Bien? Está variables para la fecha, para combinar la fecha con la hora. Hay varios formatos. Hay un tipo de datos que es el decimal, que me permite guardar a mí datos con decimales, el flotante para datos reales, el doble para datos que tienen muchos decimales y se requiere mucha precisión, por ejemplo, para calcular las tasas de cambio y los intereses de una cuenta. El float es un avance del decimal. Está el tipo de datos gráfico, ¿ya? Ahí están long chart, línea larga. Y está el entero que encontramos nosotros en los lenguajes de programación. Si ustedes buscan estos tipos, van a encontrar en SQL Server, van a encontrar algunos con nombres iguales.
otros diferentes. Uno de ellos es el numeric. Por ejemplo, en otras bases de datos o gestores, el numeric le llaman el tipo number, o le ponen otro tipo de valor. Y entonces cada base de datos, pero fundamentalmente estos son los tipos de datos que se manejan en Oracle. Y entre los más especiales están algo que se denominan los varchar. Vamos a ver acá. Eso yo seleccionado lógico, tengo todo esto acá, yo escribo varchar, este tipo de variable varchar, la van a encontrar en todos los lenguajes, en todos los gestores de base de datos. Varchar es una variable carácter de longitud variable. Si ustedes le ponen varchar, le ponen varchar 10, quiere decir que se puede almacenar en ese campo 10 caracteres, como máximo 10 caracteres, pero si guardan ustedes solo un carácter, entonces la longitud de ese campo se va a reducir a 1 para ahorrar espacio. Esa es la característica entre el tipo de campo char. Char 10, si guardo solo un espacio, igual me va a guardar en la memoria 10 bytes. Pero si yo pongo varchar 10, como máximo me va a guardar 10 caracteres, pero si guardo solo una letra en ese campo, entonces esa es la diferencia del varchar. Este es uno de los tipos de base de datos que no aparecen en los lenguajes de programación y se manejan aquí. Hay otro tipo que no miro aquí, vamos a ver. Hay un tipo imagen, para guardar imágenes, que es un tipo de binario especial. Entonces, y hay 200 tipos de datos que ustedes, pues, cuando los vayan necesitando, los van buscando desde formatos de fecha, etcétera, etcétera. Para los llaves primarias es bueno poner o números enteros o entero. Rara vez utilizamos campos tipo carácter, pero también se utilizan para llave primaria. Lo que no es conveniente para usar llaves primarias es tipo flotante o decimal. Es mejor entero largo, carácter. Varchar no es apropiado para una llave primaria, así que es el tipo char. Ahora, hay dos tipos de variables importantes acá. Ya vimos el varchar y está otro que se llama nchar y el nvarchar. Entonces, el nchar sirve para crear variables carácter de longitud fija utilizando el código Unicode. Está la tabla ASCII que conocemos normalmente, y eso es la tabla ASCII, pues dependiendo de cada país, un carácter puede ser válido o puede no ser válido. Por ejemplo, la ñ es válido en algunos países. Entonces la tabla ASCII, por ejemplo, de Estados Unidos, no tiene la ñ. La tabla ASCII para los países de habla hispana tiene la ñ, ¿ya? Y la U con diéresis, por ejemplo, en algunas tablas ASCII de algunos países no se usa en su lenguaje coloquial de cada país. Entonces, hay muchas versiones de la tabla ASCII o las tablas de código. Vamos a tratar el tema tal vez el día de hoy un poquito más. Entonces, no voy a adentrarme ahorita en todos los tipos de datos. Lo importante es que ustedes sepan que existe el entero, el numérico, el decimal, el flotante, el char, el varchar. El varchar es de longitud variable y el char es de longitud fija. Y existe el nchar y el nvarchar. Estos son los más importantes que necesitamos entender entre estos. Vaya. Entonces, cada
cada atributo que nosotros definimos le ponemos qué tipo es. Pero nosotros también podemos, pues si cada vez que vamos a crear muchos campos, por ejemplo, de que en toda mi base de datos va a estar el atributo primario va a ser numérico o entero, por ejemplo, ya empezar a buscar qué tipo de variables en toda esta lista es bien largo, y si tengo que definir 1000 atributos, bueno, 1000 atributos no es mucho, pues, pero unos 30 atributos a una entidad, ya se imaginan ustedes estar buscando qué tipo le aplico a cada variable. Entonces yo defino qué tipo de datos necesito dentro yo de mi variable, dentro de mis atributos. Digamos, yo digo, necesito un campo numérico, un entero para llaves primarias. Necesito uno para nombres, apellidos y nombres intermedios, que sea un varchar de 40. Necesito un campo para guardar documentos de entidad como DPI y ENID, un varchar de 13 posiciones o 15 posiciones, ponele, ¿ya? Necesito un campo especial para direcciones que sea de una longitud máxima de 60 o 100, varchar de 100 o varchar de 50. Y entonces yo defino qué tipos de variables necesito en mi base de datos y las coloco en un dominio propio. Entonces, cuando yo paso de lógico a dominio, quiere decir que yo he creado varios tipos de variables específicos para mi base de datos, y a esos son mis dominios para mis variables dentro de las bases de datos. Y si le doy acá dominio en lugar de lógico, si le doy lógico, toda esta lista. Si doy dominio, me va a presentar los dominios que yo haya creado. Entonces, yo creo un dominio, por ejemplo, para cantidad monetaria. Uno para documento de identificación, que probablemente sea un varchar de 15, probablemente. Uno cantidad monetaria, probablemente de 9 enteros y 2 decimales. Uno para fecha y hora, para no tener que buscar el tipo date. Un identificador único, probablemente yo haya escogido el numérico. Para nombres largos, por ejemplo, direcciones, entonces puedo poner yo el campo que probablemente lo definí para direcciones, por ejemplo. Nombre mediano es un tipo de dato que probablemente yo le crearé de 40 para utilizarlo como tipos para nombres y apellidos, por ejemplo, y otras descripciones. Para un nombre simple, para guardar un teléfono celular, probablemente yo escogí o un varchar de 10 o un numérico de 10, etcétera. Entonces, cuando yo creo un atributo, por ejemplo, acá, en lugar de seleccionar que yo quiero que este atributo sea de tal forma, voy a encontrarlo acá. Si yo ya definí que para esta mi base de datos yo tengo un tipo especial para las llaves primarias, entonces le pongo aquí clic en dominio y entonces busco yo, y aquí tengo uno de identificador único, miren. Y de una vez lo marco aquí con identificador único, llave primaria, y le doy a aceptar, aplicar. Luego ya creo el siguiente atributo, por ejemplo, nombre, facultad. Lo mismo, yo puedo querer escribir un tipo varchar, por ejemplo, varchar para el nombre de la facultad de 30 posiciones, y me lo acepta. Pero puedo yo, en lugar de ponerle aquí manualmente el varchar, yo haya predefinido mi tipo que es para nombres de este tipo. Entonces me vengo yo al dominio de aquí y escojo el dominio que yo haya creado. Vamos a ponerle de nombre mediano. No sé qué longitud es, ¿ya? Y luego ya está, aplicar. El nombre de la facultad. Entonces, esta es la diferencia entre dominio y lógico. Los dominios yo los creo y los lógicos son todos los tipos que pueda tener un atributo en la base de datos, específicamente Oracle. Un dominio es un tipo de variable que yo
seleccioné específico para mi base de datos, para no tener que buscar en una lista grande, que esta línea de dominios es corta, pero la lógica es muy larga y empezar a buscar los tipos. Entonces aquí ya los tengo preseleccionados mediante dominios. Vale, le voy a aceptar acá y ya me creo esta entidad, un nombre de facultad. ¿Cómo se crean los dominios? Bueno, ahorita esa cruz me indica que estoy en modalidad de dibujar entidades. Me voy acá, marco el icono de cursor para estar en modalidad de cursor. Ya la flechita cambia, la cruz cambia a flechita. Acá, si yo quiero crear un dominio, por ejemplo, una variable, yo voy a manejar muchas variables para conteo de cosas, una variable tipo contador, digamos una variable entera que solo cuente de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Entonces yo puedo venir acá y voy al menú de herramientas. En el menú de herramientas hay algo que se llama administración de dominios. Y aquí tengo todos los dominios que he creado. Observen acá, ¿ya? El que yo llamé como identificador único, observen acá que yo lo declaré como un numérico de tamaño 7 con 0 decimales. Precisión aquí se refiere a decimales, ¿ya? Tamaño 7 con decimales. El nombre largo, yo lo declaré como un varchar de longitud máxima de 100. El mediano lo definí yo como de longitud, varchar o carácter variable hasta 50 posiciones máximo. Ya, un nombre simple, digamos el nombre del departamento de la República, cabría en una variable de 20 posiciones, un varchar de 20. Aquí definí yo los tipos para guardar un teléfono, por ejemplo. Yo definí un varchar de 11. Y para definir un documento de identificación que puede ser el NIT, yo definí un NIT o DPI o cualquier otro, yo definí un varchar de 13 posiciones. De tal forma que yo defino mis propios tipos que voy a usar en mi base de datos. Entonces, estando en la ventana de administración de dominios y yo extraje del menú de herramientas, yo puedo definir un nuevo tipo. Por ejemplo, voy a definir un tipo para tasas de cambio. Entonces yo voy a poner acá, agregar un nuevo dominio. Y este dominio que está acá ya tiene nombre, yo le digo que se llame manejo de tasas. Y no solo me sirva para tasa de cambio de moneda, sino también para tasas de interés y todo eso, ¿ya? Entonces, yo le puse ya el nombre aquí, le voy a poner acá tipo y le voy a poner que vaya a ser un decimal, ¿ya? Bueno, yo le puse doble, pero aquí decimal. Puede ser doble decimal. Le puedo poner aquí que sea de longitud 9, pero de los cuales 7 son decimales. Observen acá. Entonces, precisión es 7 decimales. Le doy aplicar. Ya me creó este dominio de tasas acá. Si yo quisiera crear una variable de tasas dentro de... Bueno, ya puedo cerrar esto acá. No creé el dominio, lo voy a recrear otra vez para repetir la operación. Herramientas, administración de dominios. Crear un dominio, agregar, me lo crea, le pone domain algo, voy a agarrar el domain 12. Le voy a cambiar de nombre. Y le voy a cambiar, por ejemplo, tasas, tipo tasas. Ya le dije que escogí yo el decimal, ¿ya? Tamaño 9
con 7 decimales es exagerado. ¿Ya? ¿Ya? Aplicar y luego guardar. Cerrar. Entonces, si yo pongo a la facultad, voy a entrarme a la facultad. Ya le agregué 2 atributos, pero lo quería crear un atributo que se llame tasa de cambio, por ejemplo. Agrego acá tasa de cambio. Suponiendo que ahí se guardara la tasa de cambio, cosa que no es cierta. Entonces, si yo me voy a lógico, buscarle el valor decimal implica que le doy clic al menú y tengo que buscar acá entre todos, venirme hasta acá, decimal. Y ya lo puedo definir yo como decimal. Aquí lo seleccionó. ¿Dónde está decimal? Decimal. Observen cómo cuesta buscar. Y puedo ponerle el 9,2 y hacerlo así. Pero como son muchos los tipos, yo creo mis propios dominios. Entonces, al darle dominio acá, yo puedo buscar cuál es el que tengo yo con varios decimales. Y aquí está el de tasas. Miren. Entonces le va a aplicar lo que yo puse de 9,2 cuando definí el dominio que se llamaba tasas, o dominio quiere decir como tipo de variable, aplicar. Ya me agregó el atributo acá. Entonces, habiendo dicho esto, entonces, bueno, quiero pasar a otro punto acá. Espero que me estén captando bien. Estoy tratando de ir un poquito más despacio y les estoy dando descansos para que ustedes capten lo que yo estoy haciendo. Vale. Tratando eso, vamos a dar ahorita otros 5 minutos de descanso para que podamos entrar al siguiente concepto para poderlo asimilar bien. 5 minutos de descanso.
Bien, vamos a continuar con un poquito de más de concepto. En este ejemplo que les pongo, en un diagrama entidad-relación se dio una relación de muchos a muchos. Un vestido, por ejemplo, en una tienda de almacén, puede tener talla y puede tener color. Pero si hacemos una relación entre colores y tallas, un color puede tener muchas tallas y una talla puede tener muchos colores. Eso significa que tengo unas relaciones de muchos a muchos. Estas relaciones en los diagramas de entidad-relación realmente son prohibidas, o sea, no son funcionales, pero esta herramienta me permite dibujarlas acá. Y cuando yo creo el diagrama físico de este diagrama que está acá, el diagrama relacional o diagrama físico, entonces observen aquí que entre color y talla hay una relación de muchos a muchos. Al arreglarme esta mala descripción, porque no se vale una relación de muchos a muchos, pero realmente existen esas relaciones, entonces es necesario crear una entidad intermedia que se conoce como entidad débil, que cuando hay una relación de muchos a muchos, se convierte en una entidad asociativa, o entidad débil porque no tiene llave primaria. Nosotros en el diagrama entidad-relación, porque como es conceptual, es muy difícil que nosotros captemos esta idea, al menos al principio, pero conforme vamos adquiriendo experiencia, a veces ya las detectamos. Cuando vemos ya nuestro modelo físico, vemos... Ingeniero, disculpe una consulta. Sí. Solo porque dice en la imagen anterior, agrupa, siempre determina que es de muchos a muchos. Sí, yo le puse así, la palabra que vos escojas aquí para expresar puede ser contiene, mira. En lugar de agrupa, por ejemplo, ¿ya? Puedes usar la palabra que querás, ¿ya? La que más exprese lo que vos querés expresar. Ah, muy bien, gracias. El rol es conceptual. De acuerdo. Entonces, no afecta en el modelo físico, es todo para orientación de la persona que visualiza este diagrama. En el diagrama físico, observen que me metí una entidad de relación color y talla en medio de color y talla. Si regreso acá, aquí solo hay tres entidades. En medio de color y talla no hay nada más que la relación. Pero una relación de muchos a muchos se convierte en una tercera entidad, que es la relación color-talla, como pueden ver acá cuando ya lo convertimos a físico. Entonces observen que la relación era de muchos a muchos y la convierte a una entidad central que invierte las relaciones de muchos a uno. Entonces hace una relación de colores y tallas donde la llave primaria, aquí está la llave primaria supuesta, que es la combinación de color y del ID de color y el ID de talla. Entonces no se puede decir que esta entidad tenga una llave primaria, sino que está formada por llaves foráneas, que son las llaves primarias de talla y color, son las que aparecen acá. Entonces esta entidad no tiene atributo. Entonces esta entidad que está marcando acá es una entidad asociativa, porque asocia dos entidades. También se conoce como una entidad débil porque no tiene una llave primaria propia. Las llaves primarias que tiene son llaves foráneas o son llaves primarias en otras tablas. Entonces una entidad débil no tiene una llave primaria por sí misma y por eso se le conoce entidad débil. También se le conoce como una tabla de referencia cruzada, porque cruza los conceptos de dos tablas. Hay referencias cruzadas que cruzan 3, 4 hasta n tablas, ¿ya? Entonces, el concepto que estamos tratando de aprender acá, que una relación de muchos a muchos, implica que ahí hay una relación interna. De muchos a muchos se convierte en un tipo de relación de este tipo. Miren, una entidad en medio de las dos entidades que estamos asociando. Esas dos entidades, color y talla,
se les mete una entidad intermedia que es una entidad asociativa y por supuesto las relaciones de muchos a muchos aquí se convierten en una forma diferente, ¿ya? Tallas, en la relación de asociación de talla y color tiene muchas relaciones apuntando a una talla. Entonces, esa es la forma correcta en que se transforma este tipo de relaciones. Son relaciones especiales o diferentes, anormales de las que estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados de uno a muchos y tal vez de uno a uno, pero de muchos a muchos, ese es un problema. Y es cuando utilizamos este icono que está aquí que dice de muchos a muchos. ¿Dónde está? Este icono acá, de muchos a muchos. Bueno, entonces, en resumen, las relaciones muchos a muchos normalmente no se dibujan en un diagrama de relación, pero cuando se dibujan, la herramienta los convierte en una entidad asociativa en medio de la relación. Esa relación muchos a muchos la convierte en una entidad asociativa, como ustedes pueden ver acá. Bien, habiendo dicho esto, quiero hablar de otro tipo de relaciones. Hay una relación que se llama relación reflexiva. Relación reflexiva es la relación de una tabla contra ella misma. Bien, aquí tenemos una relación de jefe a subalterno, miren. Porque a veces hay empleados que son jefes de otros empleados dentro de la misma tabla. Y entonces decimos que un empleado opcionalmente es jefe de muchos empleados. Y todos los empleados son subalternos de al menos un jefe. Entonces, tanto el jefe como los subalternos están dentro de la misma tabla empleado. Esa es una tabla de relación reflexiva o una tabla de relación contra sí misma. Una relación reflexiva en esta herramienta se crea de la siguiente forma. ¿Ya? Se define la relación aquí, por eso no solo haciendo el ejemplo, ¿ya? Luego se agarra la relación que se va a hacer de uno a muchos, por ejemplo. Se toca la entidad, se sale de la entidad y se vuelve a entrar a la entidad y se le da clic. ¿Ya? Así se crea una relación de una entidad contra ella misma. Entonces, esta es un tipo de relación que se denomina relación reflexiva. Bueno, hablando de objetos de base de datos, pues entonces aquí un objeto que estamos diseñando es la tabla de empleado y otro objeto es la relación acá. Por supuesto que guía la tabla de empleado. No le pusimos llave primaria. Busquemos los atributos y pongámosle su llave primaria. Ahí está. Ah, ya se mira ahí. Entonces ahí ya, cuando cree ya mi modelo relacional, aquí en el modelo relacional todavía no está creado. Lo creo acá. Le doy a realizar ingeniería y ahí está. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está, ahí me creo el modelo físico de una relación reflexiva. Ahora observemos la relación reflexiva. ¿Cómo es que se maneja? Estoy ampliando aquí lo mejor que se pueda. Ahí se mira mejor. Entonces, observen acá entre los atributos está la llave primaria de la tabla, que es el empleado ID, ¿ya? Y la llave foránea contra la misma tabla empleado contra la misma llave primaria le llamó al atributo, la herramienta le llamó empleado, dirigido a ID empleado, que es la relación esta
consigo misma. Le llamó empleado una relación de foreign key, relación contra ella misma. Entonces, esta es una relación reflexiva. Bien, todo esto se va aprendiendo haciendo prácticas de ejercicios. Aquí en ayuda a ustedes tienen tutoriales, tabla de contenido. Y aquí está un tutorial que los puede llegar a hacer para que en la parte del contenido aparece Data Modeler Tutorial. Aparte está una parte dentro del índice que me ayuda, que habla acerca de los conceptos que se manejan dentro del Data Modeler y las bases de datos. En el Data Modeler, ya, cómo se genera el DDL, o sea, ya el lenguaje SQL que vimos acá, ya, cómo se genera para todas las tablas. Entonces, eso lo crean aquí en el índice. Acá, cómo aprenden ahí cómo crear su código, cómo salvaguardar el diseño y les instruye cómo desarrollar el modelo relacional. Entonces, usted le dan clic a esta ayuda acá, lo único que está en inglés, van a tener que rastrearla, hacer el ejercicio que les va explicando acá. Fundamentalmente habla de lo que yo les he explicado ahora en resumen. Bien. Dicho esto, hay dos herramientas de Oracle. Voy a cambiarme ahora. Hemos estado viendo, la semana pasada vimos la arquitectura de los sistemas de bases de datos y el siguiente módulo que vamos a ver es el lenguaje SQL en los próximos días. Y aquí vamos a hablar hoy de MySQL. MySQL es una base de datos que ahora creo yo que es propiedad de Oracle. Y ustedes la pueden utilizar. Bueno, ahora todas las bases de datos se pueden utilizar, incluso la Oracle Express, etcétera. Entonces vamos a adquirir conceptos sobre lo que es MySQL. MySQL es una base de datos, es un gestor de base de datos que puede intercambiar datos a través de las aplicaciones hechas en C, C++, C#, Pascal, Delphi, Java y muchos más lenguajes de programación. Cuando se crea una base de datos en MySQL, en Oracle, hay unos conectores para conectarse a las bases de datos en las cuales se pide, por ejemplo, la dirección de IP donde está el servidor de la base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y la clave del usuario fundamentalmente. Y esas conectores o interfaces de conexión se conocen como ODBC, Open Database Connection, quiere decir ODBC.
Y el lenguaje Java tiene unas JODBC también para conectarse a bases de datos distintas. Con Java pueden ustedes conectarse a cualquier gestor de base de datos. MySQL es la base de datos o gestor de base de datos que usa el Joomla para las páginas web, WordPress, por ejemplo, ¿ya? Y hay varias plataformas que utilizan como base o fundamento la base de datos MySQL. MySQL es muy útil para los estudiantes. Yo no puedo decirles qué tan robusta es con respecto a Oracle, pero Oracle es la más robusta. ¿Ya? Tiene más funciones, es más segura. Sin embargo, MySQL, como la Access que conocemos de Windows, de Microsoft Office, tiene bastantes funciones de base de datos que permiten manejar una empresa formalmente. SQL Server es una segunda base de datos que compite con Oracle. Pero todas esas bases de datos, el papá, el abuelo, digamos, es una base de datos que creó IBM que al inicio se llamó DB, Database. Después salió Database 2, DB2, que es la base de datos de IBM, que es el paradigma que creó las bases de datos relacionales. La persona que diseñó las bases de datos relacionales es de apellido Date. Hay un libro de bases de datos que él escribió y él escribió estando en la empresa de IBM. O sea que muchos de los diseños de muchas herramientas de software y hardware nacieron en IBM y continúan siendo el paradigma para todas las empresas. Está la empresa de Oracle, por ejemplo, pero IBM creó la base de datos relacional y se llamó DB2. De ahí nació Oracle, SQL Server y no me recuerdo ahorita de otras bases de datos, Sham, por ejemplo. Hay varias, pero yo les estoy orientando sobre Oracle y MySQL y SQL Server. Todo gestor de base de datos tiene una interfase gráfica, que es con la que nosotros intercambiamos, tal y como estamos viendo en el Data Modeler, ¿ya? Donde podemos ver las tablas, crear las tablas, ingresar código SQL para crear, etcétera. Entre ellos, el MySQL tiene la interfase gráfica, se llama Workbench, que es un software adscrito a la base de datos que tiene una visual como la que ustedes están viendo acá, ¿ya? Una visual donde tiene un menú de file, edit, etcétera, una página de bienvenida y luego tiene algunas cositas aquí, algunos iconos, ¿ya? Es una interfaz de trabajo parecida a la que acabamos de ver de SQL Data Modeler. Por supuesto que existe el SQL Developer de Oracle, que lo vamos a ver si nos da tiempo, que se pasa del Modeler al Developer, en el cual ya sí creamos la base de datos y creamos todos los programas para la base de datos. Observen esta interfase de gráfica de Workbench acá, que tiene su diccionario de datos guardados en su repositorio. Y ese diccionario de datos aquí lo presenta gráfico, donde guarda datos acerca de todas las bases de datos que se crean, sus tablas, y de las tablas sus atributos, y de los atributos sus dominios, los procedimientos almacenados, las funciones. Cada gestor de base de datos tiene su propio diseño de interfaz gráfica. Workbench tiene las funciones integradas a través de iconos, menús, y siempre tiene un área para trabajar, un área para presentar diagramas de identidad-relación y otra área para presentar el código SQL. ¿Ya? Uno de los diagramas que se pueden, esa es la forma en que se miran los diagramas de entidad-relación en el Workbench de MySQL. Es otra forma de trabajar, ligeramente distinta a la de Oracle, ¿ya? Siempre usa la misma modalidad de Baker para presentar las relaciones
etcétera, tiene su forma especial de identificar cuáles son las llaves primarias. Igual, al darle doble clic se presenta una forma de desplegar cada atributo. No sé cuántos de ustedes tendrán instalados MySQL, pero sí me gustaría entonces que ustedes instalaran Workbench y son dos cosas que ustedes tienen que instalar: MySQL, en la base de datos, y Workbench, que es el gestor de base de datos con su interfase gráfica. Normalmente, cuando se instala MySQL, ahí le dice de una vez a uno quiere instalar Workbench, ¿ya? Obviamente, si tenemos la base de datos, pero sin la interfase gráfica, es bien difícil trabajar con ella. Entonces, esos son enlaces. Y bueno, hay en internet, pueden buscar ustedes cómo instalar MySQL en el Windows que ustedes estén, ya ahí les dice el sitio, de dónde lo van a descargar, etcétera, etcétera. Y aquí pues en esta presentación está como yo instalé en su momento el Microsoft, el MySQL, ¿ya? Todo lo que le fui dando, los productos que se instaló, ¿ya? Para mí fue larga la instalación. ¿Y qué les digo? Entonces, ahora yo quiero que veamos un video de MySQL. En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar... MySQL. Vamos a ver este video de MySQL. Cómo se utiliza la interfaz gráfica. Ustedes tienen este video en su material de aprendizaje siempre. Monday.com para crear la solución perfecta para tu equipo. Hola, ¿cómo están? En este video tutorial vamos a ver cómo trabajar con MySQL Workbench y vamos a crear una base de datos pero con código SQL, porque es necesario que entendamos también cómo trabajar con el lenguaje SQL. Entonces, para la descarga lo pueden hacer colocando en el buscador Google MySQL Workbench, el primer link que les sale, ahí nos lleva a la página oficial, Download Now. Vamos a seleccionar la última versión, que es la 6.3.9, Download. Y si ustedes quieren registrarse, no es necesario, le dan aquí No Thanks, Just Start My Download. Es decir, vamos a empezar la descarga sin necesidad de registrarnos ni nada. Yo ya lo he hecho, ya lo tengo instalado, ustedes ya lo instalan en su casa. Vamos a iniciar el programa. Perfecto. Aquí tenemos la primera pantalla del programa MySQL Workbench. Vamos a acceder por el motor visual. Este es por si por aquí accederíamos si quisiéramos crear un modelo entidad relación, pero a través de la vista de diseño. Vamos a trabajar con SQL, entonces ingresamos por la primera opción, servidor local. Le vamos a dar Continue Anyway. Y lo segundo que tenemos que hacer es poner a correr nuestro servidor SAM. Ustedes pueden utilizar, yo ya tengo corriendo ahí, lo voy a parar un momento para que ustedes vean. En este momento está parado el servicio MySQL en el servidor local. Y como podemos observar, El servidor SAM es un servidor virtual que les permite a ustedes trabajar ahí sus bases de datos como que tuvieran un servidor externo, ¿ya?
A veces se descarga XAMPP, como lo están viendo ahí, y eso pues ustedes tienen que buscar cómo descargar XAMPP si ustedes quieren trabajar. De lo contrario, perdón, de lo contrario, si ustedes no instalan XAMPP, pues ustedes va a utilizar como servidor local su máquina tal y como está. No va a crear un servidor virtual. Vamos a continuar. Programa dice stop it, parado. En este momento no podemos hacer ni trabajar con consulta SQL. El iconito para ejecutar las consultas aparece inactivo, puesto que no tenemos nuestro servidor corriendo. Entonces vamos a ir al SAM, que es el que yo tengo instalado. Repito, ustedes pueden tener WAMP, MAM y cualquiera de estos servidores. Yo estoy utilizando SAM y ponemos a correr el servicio MySQL dándole en Start. En este momento ya está corriendo. Aquí no se ha actualizado porque tengo que darle un refresh y ahí ya nos aparece Running, corriendo. Cerramos esta pestaña, vamos a la primera, a crear la primera script SQL, ¿sí? Vamos a guardarlo en el escritorio, por ejemplo, con un nombre. Vamos a ponerle base ficha técnica. Listo. Bueno, lo primero que vamos a aprender a hacer es crear comentarios. Entonces, para crear comentarios con la tecla numeral, creamos la base de datos. Perfecto. Esto es un comentario. Esto cuando le demos a ejecutar, no se va a ejecutar puesto que es un comentario. Entonces ahora sí vamos con create, el comando create, database, if not exist, es recomendable ponerlo. Y vamos a ponerle base películas, ¿cierto? Punto y coma. Y vamos ejecutando este script. Vamos a seleccionar incluso el comentario para que veamos que no se ejecuta, si no esto daría un error. Vamos a borrar aquí nuestra salida y le vamos a dar a ejecutar. Dice que se creó correctamente. Tenemos aquí el chulito y si esto es verdad vamos a refrescar al lado en el navigator con este botoncito y ahí nos aparece base película. De momento sin tablas, sin vistas, sin procedimientos almacenados, sin función. Simplemente la base de datos. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a seleccionar la base de datos. Yo voy a ir comentando para que para ustedes sea más claro. Porque dentro de todas las bases de datos que pueda tener aquí, entonces tengo que elegir una sobre la cual trabajar y darle use base películas. Perfecto. Vamos a ejecutar este. Ahí estamos usando ya la base películas. Ya la tenemos seleccionada. Equivaldría a yo venir aquí y darle doble clic. ¿Sí? Con eso es lo que nos hace el use. Perfecto. Ahora vamos a crear las tablas para esta base de datos. Esta base de datos va a tener, es una base de datos para guardar películas, con directores, con actores. Entonces vamos a ir viendo las relaciones a medida que los creamos. Se sabe que una película bajo esta base de datos que estamos creando puede ser dirigida, perdón la redundancia, por un solo director. Pero un director puede dirigir muchas películas. Entonces hay una relación de 1 a muchos entre director y película. Y de 1 a 1 entre película y director, ¿cierto? Porque hay que mirarlo desde ambos lados. Ahora, para actores, un actor puede trabajar en muchas películas y una película puede tener muchos actores. Ahí se nos crea una relación de muchos a muchos. Entonces vamos a empezar creando siempre, debemos empezar creando siempre las tablas que no tienen relación. En este caso, la tabla películas. Perfecto. Ahora vamos a escribir create table if not exists y el nombre de la tabla en este caso va a ser película. Abrimos, cerramos y al final le vamos a colocar engine igual a inno db. Siempre que vayamos a trabajar con tablas, vamos a un procedimiento almacenados, con funciones,
con transacciones siempre debemos, el motor con el que debe ser creada la tabla es con INNODB, no con MySAM. Entonces de una vez lo estamos definiendo, las tablas que debemos crear. Entonces, el primero yo lo voy a llamar ID película. Este va a ser el primer campo, va a ser de tipo entero, not null, coma, título, va a ser de tipo varchar, con una longitud de 45 caracteres, not null, es decir, no puede ser nulo. Vamos con el tercer campo, que sería año. Este va a ser de tipo date. Nacionalidad, varchar 20. Idioma, varchar 120. Formato, y vamos a utilizar un campo de tipo enum que nos permite guardar varios valores separados por comilla simple. Entonces, comilla, blanco y negro, coma, y color. Es decir, la película puede estar en formato blanco y negro o en color. Perfecto. Vamos con la descripción. La descripción vamos a decir que es varchar y que va a tener una longitud de 120 caracteres, coma. Resumen. Varchar 255. Observaciones. Varchar 255 caracteres también, coma. Y vamos a indicarle cuál va a ser la llave primaria. Esto lo podríamos hacer al principio, pero también lo podemos hacer aquí al final. Me gusta más hacerlo al final, entonces primary key, y le vamos a pasar el nombre del campo, el cual queremos que sea llave primaria. Como todos entendemos, la llave primaria aquí sería ID de película, que es el campo de tipo entero y no puede ser nulo. Recordemos que una llave primaria no puede ser nula, no puede repetirse en otro registro dentro de la misma tabla. Entonces primary key ID película. Perfecto. Vamos a limpiar aquí y ahí tenemos nuestra primera tabla que no tiene relación todavía con ninguna. Entonces ID película, título, año, nacionalidad, idioma, todos separados por coma al final, excepto el último, ¿sí?, que dice ID película. Ahí ya no lleva coma. Vamos a ejecutar este fragmento de código dando clic aquí en execute y dice que se ha creado correctamente. Si esto es verdad, refrescamos nuestra base, ya nos aparece la primera tabla, películas con las siguientes columnas. ¿Está? ¿Y cuáles son los índices? La llave primaria, vamos a dar clic. Y la llave primaria sería ID película. Perfecto. Ahora vamos con nuestra segunda tabla, que sería la tabla para los actores, ¿sí? Entonces vamos a crear aquí create table, lo mismo, if not exists, y le vamos a colocar el nombre, que en este caso es actores. Abrimos, podemos colocar punto y coma, pero nos llevamos desde aquí hasta adentro para otra fila, y vamos a escribir lo mismo, engine igual INNODB.
Perfecto. Entonces, tabulamos un poquito para la indentación. Vamos a crear el primer campo, id actor, int, not null, nombre, en minúscula. Como ustedes pueden observar, yo lo que es la sintaxis de MySQL la escribo en mayúscula. Por ejemplo, el campo nombre va en minúscula porque es el nombre del campo que yo le quiero dar, se va a llamar nombre. Pero el tipo de campo es varchar, eso ya es sintaxis MySQL. Entonces la escribo en mayúscula. Varchar, y entre comillas le pongo 45, cierro y escribo not null. Vamos con la segunda, y para esto vamos a copiar esto un poquito para que ahorremos un poco el tiempo, y vamos a cambiar por nacionalidad, pero este no necesitamos decirle que sea nulo, coma. Vamos a escribir nuevamente, a copiar este, pegar, y vamos a cambiar el nombre por nombre personaje, donde vamos a guardar el nombre que el personaje, el actor, interpreta en la película. Nombre del personaje, y primary key, ¿cuál sería este? ID actor. Perfecto, vamos a eliminar este par de espacios aquí y vamos a ejecutar clear para que lo veamos bien, la creación de esta tabla. Se creó correctamente. Perfecto. Ahora vamos con la creación de la tabla directores. Entonces, para ahorrar un poquito, vamos a copiar esto, vamos a pegarlo, vamos a eliminar y vamos a dejar el primero y le voy a poner directores. ¿Sí? Y de director va a ser de tipo entero, not null. Vamos a decirle nombre. Nombre también va a ser varchar, de tipo de una longitud de 120 caracteres y not null. Perfecto. Entonces ahorita vamos a copiar a pegarlo, control V, que quede bien alineado, y vamos a cambiarle nombre por, bueno, fecha nacimiento. Esto lo tenemos que corregir aquí porque la fecha es de tipo, no es varchar, sino que es date. Date. Perfecto. Vamos, pegamos. Vamos a cambiar el nombre por país, origen, varchar 120. Esto sí puede ser nulo. Copiamos esta línea de código SQL, lo pegamos aquí, vamos a cambiar país, origen, y vamos a crear las llaves primarias y la llave foránea que tiene director con película. La llave primaria para este sería primary, ahorrar todo esto, primary key con la coma, y sería id director. Perfecto. Ahora, ¿cómo creamos una llave foránea? Vamos a crear el nombre del campo, o el nombre del campo que se va a relacionar con la tabla película. Recordemos que un director puede dirigir muchas películas, ¿sí? Pero una película solo puede estar dirigida por un director. Entonces eso hace que se nos cree una llave foránea en la tabla director, a la cual voy a llamar películas id película. Va a ser de tipo entero y no puede ser nulo, obviamente, porque es el campo que se va a relacionar con la tabla películas. Entonces,
Vamos a escribir constraint fk, yo lo voy a llamar así, fk director guión bajo película. Aquí nos lleva coma. Después del constraint vamos a escribir foreign key y vamos a pasarle el nombre del campo al que referencia. Entonces va a referenciar a películas y de película. Es decir, este campo de aquí es el que va aquí, ¿sí? Tampoco lleva coma. Y referencias, ¿a qué está referenciando? A la tabla películas. ¿Y a qué campo? Ahí de película. ¿Sí? Ahora sí vamos a borrar estos espacios. Perfecto. Entonces, para el que no lo tenga muy claro, básicamente estamos creando un campo que nos va a servir para referenciar a la tabla película. Es decir, la llave primaria de la tabla película pasa a la tabla director como llave foránea, porque hay una relación entre las dos tablas. Y aquí estoy creando esta relación, aquí estoy llamando, estoy diciendo a cuál ID de referencia. En la tabla películas al ID de películas, y sí existe, es decir, a este está referenciando. Muy bien, vamos a ejecutar este código y se nos creó correctamente. Ahora nos falta crear la tabla relacionada, es decir, entre película y director hay una relación de muchos a muchos, porque una película puede tener muchos actores y un actor puede trabajar en muchas películas. Entonces eso hace que se nos cree una tabla intermedia entre ambas, a la cual vamos a llamar actores películas. Entonces vamos a copiar esto, control V, vamos a cambiar, vamos a borrar todo esto mejor, vamos a cambiar el nombre de directores por actores películas, guión bajo películas. Perfecto. Ya adentro vamos a escribir películas guión bajo ID película. Esto va a ser de tipo entero, not null, y actores guión bajo ID actor. Va a ser de tipo entero, not null, y vamos a empezar creando unos campos propios para la tabla, nombre de la película. Bueno, no, esto no es necesario, ya que el nombre de la película lo podemos traer de aquí del título, ya que las tablas están referenciadas. Simplemente vamos a empezar a crear la relación. El primary key, la llave primaria para esta tabla va a ser una llave compuesta, porque va a ser este y va a ser este campo. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente le pasamos el nombre de los campos separados por coma. Control C, Control V, coma, y doble clic. Control C, Control V, y ya tenemos nuestra llave primaria, que vuelvo y repito, es una llave compuesta. Esto es lo que significa una llave compuesta en bases de datos relacionales, una llave que la componen más de un campo. Entonces, constraint fk actor guión bajo películas actor, y así voy a llamar yo a este constraint foreign key foreign key, la llave foránea. ¿Cuál va a ser? Esta de acá.
Es decir, que este campo y este campo, además de ser llaves primarias, también van a ser llaves foráneas, ¿sí? Perfecto. Damos enter después del foreign key. Vamos a decir a cuál tabla referencia y a qué campo. Referencias. Y le vamos a poner por fuera el nombre de la tabla. Referencia a la tabla actores. Y al campo ID actor. Véalo acá. Lo copiamos de ahí mismo. Control V. Este sí lleva una coma porque ya vamos a empezar otro foreign key. Entonces vamos a copiar todo este código sin la coma y lo pegamos aquí debajo. Y ese último ya no lleva coma. Entonces, este nuevo constraint se va a llamar FK actor película. Listo. El foreign key va a ser película, así de película, control C, este campo de aquí. ¿Y a qué tabla referencia? A la tabla películas y de película, y la vamos a copiar de aquí. Control C y reemplazamos ID actor por este. Es decir, estas van a ser este campo de esta tabla, películas y de película y actores y de actor, ambos van a ser la llave primaria, por eso se pasan aquí separados por coma, ¿sí? Pero a su vez también van a ser llave foránea. Aquí estamos pasando el segundo, es decir, este. Y en esta otra llave foránea que estamos creando estamos pasando el primero. Aquí este va aquí. Y decimos a qué tabla está referenciando. El segundo, el primero está referenciando a la tabla películas y de película. Y el segundo está referenciando a la tabla actores y de actor. Perfecto, vamos guardando nuestro código. Limpiamos aquí con clear. Vamos a ejecutar. Y se nos ejecutó correctamente. Limpiamos. Y vamos a refrescar en nuestro servidor. Como vemos, ya se ha creado directores, actores, películas, la tabla películas, directores. Ahora sí tenemos nuestra base de películas vacía. Vamos a aprovechar y creamos todas las tablas de una. Simplemente con todo este código que está aquí vamos a darle seleccionar, ejecutar. Vamos a borrar aquí. Perfecto, todo se ejecutó. Vamos a darle clear y si refrescamos ya tenemos las 4 tablas: actores, directores, películas y actores, películas, que es la tabla que relaciona a actores con la tabla películas. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer también con esto? Vamos a guardar nuestro codiguito, nos sirve para más adelante. Y nosotros con esto Ustedes tienen este video que estamos viendo dentro del material de aprendizaje. En la sección utilizando MySQL, ahí tienen unos tutoriales que por favor quiero que los miren. Y como pueden ver en este entrenamiento sobre MySQL, estos 3 videos, 4 videos, hablan sobre la misma herramienta. Hablan sobre cómo realizar la reingeniería, convertir a lenguaje SQL, el diagrama de relación, o al revés del diagrama de relación, generar el lenguaje SQL. Entonces, les solicito que para esta semana todos instalen MySQL, tal vez con un subservidor SHA, o si no el servidor local. Ahí en la instalación de MySQL les guía respecto a eso, para poder utilizar esta herramienta, aprenderla a utilizar, ¿ya? Entonces, ya les digo, la base de datos se llama MySQL y el interfaz gráfico se llama Workbench o banco de trabajo. Entonces, primero se carga la base de datos, luego se carga el Workbench, y eso los orienta en cómo instalar MySQL, y ustedes pueden buscar en internet cómo instalarlo. Por favor, cuando lo instalen,
traten de recorrer estos videos para ver cómo utilizar MySQL. Tal vez el próximo día hacemos una breve demostración del uso de MySQL, porque ya no queda tiempo. El día de hoy ya se finalizó la clase, ¿ya? Por favor, después vamos a entrar a SQL Server, pero primero es dominar o conocer MySQL, por lo menos básicamente. Vamos a revisar el área de actividades. En el área de actividades, por grupos tienen ustedes una serie de actividades que cumplir, ¿ya? Bien. Entonces, aquí tienen las tareas que ustedes tienen por grupos que hacer. Algunas las tienen que entregar hoy, ¿ya? La 16 y la 15 es para la otra semana. Entidades y atributos es algo que ya hemos visto. Suelen ser claves primarias. Son tareas no complicadas. La tarea de normalización, que todavía se las dejé para más tiempo, para los próximos días. Yo creo que ya no les quito más su tiempo para que ustedes procedan a la siguiente clase. Gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Buen día. Por favor, ahí miran los videos de MySQL, instalan MySQL esta semana también, por favor. Feliz día, Inge. Feliz día.